Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar con la clase de infografía. Es una ya de las últimas clases que vamos a tener. Esta clase vamos a trabajar cómo diseñar o diagramar, digamos, la parte de la lámina. Se supone que con los elementos que ya tienen modelados, vamos a ir trabajando en cómo expresar en una lámina esos elementos. Vamos a trabajar sobre algunas herramientas, pero lo importante es que entiendan cómo trabajar desde la parte, digamos, metodológica con la lámina. ¿Qué es la infografía? Es una representación visual de datos e información, en nuestro caso planimetría, imágenes, render, incluso planillas y cómputos, parte numérica, digamos, y se utiliza para presentar y representar la información de manera clara y concisa. La lámina o la infografía es un proceso de comunicación en donde el emisor representa imágenes, texto. Está la infografía, que es el elemento soporte de esa información, y el receptor la interpreta. Nosotros utilizamos generalmente lo que llamamos documentación técnica. La documentación técnica es susceptible de una y solo una interpretación correcta, ¿sí? No podemos interpretar un plano de dos maneras diferentes. En cambio, la infografía puede tener varias significaciones según el receptor, cómo interpreta este receptor la parte gráfica. Por ejemplo, cuando uno ve una obra de arte, una representación gráfica, ya sea figurativa o no, uno ve o visualiza lo que el artista ha querido representar en esa obra y no sabemos muy bien si incluso esa perspectiva, esos colores o incluso las sensaciones que ha tenido la persona produciendo esta obra, cuáles han sido, sino que yo interpreto esa representación y me produce alguna sensación en particular la pintura a mí. O sea, tiene varias significaciones según el receptor que lo esté interpretando. Y a veces pasa incluso con obras mucho más abstractas, en donde alguien acá simplemente puede ver algunas líneas o puede ver una representación de unos edificios reflejándose sobre una superficie espejada o sobre agua, dando la representación esta de una ciudad, por ejemplo. Pero en nuestro caso, la parte gráfica en la arquitectura no puede tener esa doble significación. Tiene que ser una representación clara para poder evitar problemas a la hora de realizar la obra. Entonces, el proceso de la infografía cuenta con varios pasos. Por un lado, seleccionar el tema. ¿Qué es lo que yo quiero representar? ¿Es un plano técnico? ¿Es un plano para un concurso? ¿Es una imagen gráfica, por ejemplo, para presentar parte gráfica en una materia, como es el caso nuestro? Luego es generar esa información. ¿Qué información voy a generar? Porque nosotros a partir de distintos modelos, ya sea el modelo de BIM o el modelo de rinoceros, hemos generado un modelo y ahora tenemos que extraer la información de ese modelo, la información suficiente para poder representar de manera clara el contenido de ese trabajo. Ordenarla a la información, ir de lo general a lo particular, ver si eso que estoy realizando, analizar y verificar, ver si eso que estoy seleccionando como información base es correcta y me ayuda en la representación. Y después tenemos que ir hacia la narración de esos datos. Una vez que tengo el conjunto de datos, que es más o menos el punto en donde estamos nosotros, porque ya hemos realizado el modelo, ya hemos generado cierta información gráfica, vamos a ver cómo puedo yo poner en esa lámina esa información. No es simplemente juntar las partes, sino que tengo que diseñar una narración de esos datos. Entonces, para eso tengo que armar un boceto o una idea. Luego los edito, realizo otros ajustes de diseño, hago pruebas y completo y ajusto la idea.
Esto en realidad se los muestro porque no es un proceso simplemente de, bueno, tengo la imagen que he generado con inteligencia artificial, con render de los motores de render de los programas, o bueno, ya tengo la planimetría, voy a juntarlo en una lámina. No, tiene una serie de pasos para poder representar una idea, que es lo que le solicitamos, digamos, en la parte del trabajo práctico 3, ¿sí? Hemos estado trabajando con la idea del punto. Si yo les dijera que esta imagen, por ejemplo, en lugar de ser un punto, es, por ejemplo, un cielo con una luna, les estoy dando un contexto y una parte, digamos, más simbólica de esa representación. Entonces, si les mostrara esta imagen siguiente, ustedes quizás me podrían decir que es un cielo con un sol, ¿sí? Entonces, esa parte simbólica de representación también es importante, porque quizás no es lo que yo estoy queriendo representar, que es simplemente un punto, sino, como viene trabajando el arquitecto Barrio Nuevo diciendo, punto, ¿qué quiere ser? Entonces, ¿qué quiero yo representar en esa lámina? Y hay distintos tipos de láminas, distintos tipos de presentaciones. Están por un lado las láminas que trabajan sobre directamente la lámina del proyecto arquitectónico, la lámina del proyecto urbano, que cambia la escala, cambia el tipo de gráfico que tengo que representar, las láminas conceptuales, en donde a veces ni siquiera aparece el edificio de manera completa, y las láminas de análisis de sitio, que incluso son una escala mucho más alejada, en donde ya empiezan a desdibujarse los edificios, las manzanas, y empiezan a hacer un trabajo sobre áreas urbanas. Pero de todos esos tipos de láminas, ¿cuáles son las partes indispensables en las láminas de presentación? Por un lado, nosotros hemos trabajado con el contexto, ¿sí? El análisis de sitio. Quizás no lo hemos trabajado de una manera, digamos, geográfica, ¿sí? Pero hemos trabajado con el entorno. Siempre le hemos hecho hincapié en que el edificio que estén modelando o el edificio que estén insertando tenga un entorno y pueda comprenderse como un conjunto completo. Entonces, esa parte sí tiene que estar en la lámina. Por otro lado, el concepto. Toda la parte de generación formal, los paso a paso que le hemos ido pidiendo, para ver cómo va generándose esa forma y puedo llegar al edificio. Por otro lado, los gráficos arquitectónicos, en donde presento ya la planimetría ajustada, con cotas, números, para que pueda comprenderse la obra de arquitectura. Y por otro lado están las imágenes o la parte ilustrada del modelo este 3D que hemos estado realizando. Con todos esos elementos voy a realizar la composición de esa lámina, en donde le puedo dar mayor peso a las imágenes, a las planimetrías, poner secciones más pequeñas de cómo voy llegando yo a la morfología, e incluso puedo sumar alguna parte de texto descriptivo e incluso un título que me oriente hacia qué estoy viendo o qué tipo de trabajo es el que está realizándose en esa descripción gráfica de la lámina. Para eso hay distintas formas, bueno, de distribuir estos elementos en la lámina, y es lo que ustedes van a tener que proponer, las formas de distribución. Entonces, para la forma de distribución es que está este punto que sería el boceto. ¿Qué parte va a tener más peso dentro de la lámina según lo que le solicitemos o incluso según lo que su mismo trabajo pueda representar de mejor manera? Integrar estos elementos, buscar una imagen que sea representativa o impactante, ¿sí? Dentro de la lámina, por el tipo de lámina que vamos a generar nosotros. Y dentro de esas imágenes vamos a trabajar con distintos tipos de imágenes que ya la arquitecta Franco les va a explicar cómo realizarlas. Pueden ser monocromáticas para mostrar las partes de los segmentos, de las ideas. Puede ser un gráfico más ilustrado o técnico, o le llaman explotado a la serie de pisos si tienen mi edificio distintos niveles o distinta composición. Por ejemplo, esa les puede servir mucho para trabajar las partes del núcleo, las losas, el basamento, despegar el coronamiento,
Lo mismo pasa con los renders. ¿Qué tipo de render voy a utilizar y para qué parte de esa sección de la lámina en donde la voy a representar? Hay algunos que son más realistas, otros más minimalistas, otros más de tipo gráfico vectorial. Todos esos son válidos según el relato que quiero yo imprimirle a la lámina. Incluso la parte de las tipografías. Las tipografías no es simplemente un texto que voy a poner, importa mucho en el sentido de que tiene que ser una tipografía clara, que pueda interpretarse y leerse correctamente, tanto los números como las letras. Incluso la parte de figura-fondo, esto de que, bueno, por ejemplo acá el título del nombre de la letra está en blanco con fondo negro y el texto ya está en negro con fondo blanco, entonces resaltan más algunas letras o algunos títulos trabajándolos con algún recurso gráfico. Entonces, volviendo a que era la infografía, es una representación visual que comunica de manera clara, vuelvo a repetir, y activa un proyecto arquitectónico. Combina las imágenes, los gráficos y los textos para mostrar estos conceptos, diseños y detalles. Hay algunos elementos claves que vamos a trabajar nosotros entonces. Son los planos, los renders, algunos gráficos o detalles para explicar el proceso del modelado y textos descriptivos que me indiquen qué es lo que estoy viendo, si es una imagen, un render, una vista peatonal, la imagen del basamento, del coronamiento, ¿sí? Para eso, vamos a determinar entonces la narración de estos datos. Ustedes ven este esquema, digamos, en escala de grises, que se condice con lo que la lámina es como resultado. Entonces, lo primero que les pedimos que hagan es armar este bosquejo en escala de grises, viendo qué elementos, cuántos elementos, en qué escala esos elementos van a entrar en la lámina, cómo los voy a disponer. Y para eso no va a haber solo una representación, ¿sí? Entonces, para el boceto, la idea voy a ir trabajando y viendo, incluido el rótulo, ¿sí? ¿Qué partes de la lámina o cuántos elementos en la lámina voy a necesitar? Este es un ejemplo de la casa de la playa, muy sencillo, que digamos este es el nivel hasta donde por ahora estamos trabajando. Simplemente un rótulo, insertar las planimetrías, por ejemplo, en BIM y presentar ese producto. Pero no tiene ningún trabajo de figuras, fondos, colores, más que simplificado, digamos, para poder entender la representación. En años anteriores hemos trabajado con esta idea de lámina. Se las muestro porque a partir de la idea de lámina no es solo ubicar los elementos, sino que hay que tratar de ver el peso compositivo de las imágenes, la ubicación del rótulo para que no tenga mucha impronta o dificultad al momento de incluir los gráficos. Y los cortes y las plantas que sean coincidentes, ¿sí? Para poder tener una lectura clara de la planimetría. Este es el ejemplo ya pasado a los elementos reales. Y algunos otros ejemplos en donde con la misma cantidad de información puedo trabajarla o editarla de distintas maneras y, bueno, generar esto juntamente las distintas formas de representación de esa infografía que yo quiero trabajar. Otros ejemplos con los mismos elementos, ubicados incluso en distintas escalas las imágenes, en la primera abajo, en el zócalo, hay incluso un render más grande. En la segunda opción se tomó por contemplar que los tres renders tengan la misma dimensión, pero ahí el frente del edificio es el que tiene más impronta en el zócalo. Entonces, dependiendo de cuál sea el potencial, digamos, gráfico de mi ejemplo, es que voy a tratar de desarrollar esa lámina. Algunos ejemplos bajados de internet en donde podemos hablar, por ejemplo, que la lámina tiene que tener un sentido de unidad. Los fondos pueden ser claros o pueden ser oscuros o incluso de colores, pero tiene que tener
la mayor impronta la tiene que tener el elemento que está por delante de ese fondo, ¿sí? Incluso pueden trabajar con este tema de embaldosados, porque la primera dificultad es que cuando intentan integrar las imágenes empiezan a aparecer como estampillas en la lámina. No estamos criticando la parte de las estampillas en la lámina, sino que esa distribución en la lámina tiene que estar pensada y coherente. Incluso en este sentido, la misma obra de arquitectura es un volumen muy puro, entonces quizás eso acompañe también a la representación en el embaldosado, digamos. O, por ejemplo, pueden integrar los elementos, hacer un trabajo de las imágenes, de las perspectivas, integrar, por ejemplo, en esta parte está integrado incluso el fondo, los colores del margen izquierdo de la parte de la planimetría con la parte superior que ya se convierte en una especie de cielo y de fondo de la imagen. Esto también puede ser una posibilidad, que es trabajar directamente con los renders nocturnos, pero con esto les pedimos que tengan mucho cuidado porque en general, en este caso en particular, lo que quiere en realidad la lámina representar no es el edificio, ¿sí? Quiere representar ese patio hundido en ese entorno urbano. Entonces, en este caso es válido la representación de esa imagen nocturna en el sentido de que nos lleva a revisar este hueco, esa perforación y ya lleva la atención ahí, ¿sí? Pero no siempre son buenos o favorables, digamos, los renders nocturnos, cuando en realidad lo que yo quiero mostrar es el edificio y su entorno. Pueden trabajar sin colores, de manera monocromática, pero para eso van a tener que trabajar las imágenes, no solamente poniéndolo en escala de grises, sino trabajando las imágenes desde el blanco y negro y viendo el contraste y demás de las mismas. O incluso dotar un toque de color, que también bueno, tiene que ver con la edición, en donde yo, en este caso, por ejemplo, quieren representar la piel de ese edificio como un elemento pregnante, digamos, en la lámina, y después ese mismo color lo usan por un lado en la piel y por el otro lado en la circulación. Entonces, en este caso en particular, la fuerza aparentemente del proyecto está en la circulación o en la conexión de los espacios, tanto en forma horizontal como vertical en el edificio. Entonces, yo lo que quiera reforzar de la idea de ese proyecto, tengo que ver cómo voy con algún recurso gráfico eh, potenciándolo. Si el render no es bueno, la infografía no va a ser buena. Entonces, trabajar con render me refiero también a toda la parte gráfica, porque las planimetrías también tengo que trabajarlas en sí mismas, incluso los textos, los títulos. Entonces, si los elementos que yo pongo en mi lámina no son buenos, no tienen buena calidad, no se leen, se pixelan, la infografía no va a resultar de buena calidad. En algunos años anteriores, estos son trabajos de sus compañeros, como para que vean esto que estamos hablando sobre la parte de, por ejemplo, integrar los cielos o los renders, incluso los textos dentro de la lámina. Algunos recursos, todo lo que estoy mostrando ahora no significa que sea todo correcto, siempre se puede rescatar algo de cada ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, arriba el texto ha quedado muy perdido respecto de la imagen. Quizás si hubiera tenido un poco más de contraste ese fondo, o incluso la imagen la hubiera recortado un poco más y centrado, porque en realidad no me interesa mucho ver toda la parte del estacionamiento, sino más bien el edificio en sí mismo. Entonces es muy importante que trabajen recortando y encuadrando esas imágenes respecto del espacio de la lámina que les queda. Quizás a veces 1 centímetro, 2 centímetros es el aire que esa imagen o lámina necesita para poder mostrar bien la idea del proyecto. El tema de los fondos, tengan cuidado, incluso en este caso es como muy oscuro todavía el fondo respecto de las líneas de la planimetría, quizás se pierde o se empasta en algún punto eso, ya sea para fondos claros o para fondos oscuros. Con los fondos oscuros lo que pasa en general es que el
peso de la línea blanca es tan finita a veces que se pierde. Y todo ese trabajo, por ejemplo, de la piel que parecen unas ramas de árboles, en realidad en la parte de la representación de la planimetría está de dibujado, ¿sí? Bueno, otros casos con otro tipo de fondo y un poco más de trabajo ya en la planta, con más detalles. Eh, Algunas veces intentamos incluir algunos elementos, por ejemplo, la planta de conjunto. La planta de conjunto en este caso ha quedado como una estampilla negra con las líneas muy finitas. Entonces, si yo lo veo en el peso compositivo de la lámina, eh, no me aporta ninguna otra información que no me esté aportando la imagen inmediatamente de al lado que dice plano de conjunto, ¿sí? Pasa de planta de ubicación a plano de conjunto y en realidad la información que tienen las dos no varía mucho e incluso la que está más al centro es más legible como información. Incluir, bueno, esto que les decía, los textos, armar una idea unificada, poner bandas de colores o incluso dentro de esas mismas bandas cambiar los tipos de fondos para la parte gráfica. Pueden usar texturas. Esta es otra lámina que, bueno, se ve un poquito mejor la parte de las líneas blancas sobre el fondo negro, pero quizás habría que reorganizar la información para que no quede tan desparramada, por decirlo de alguna manera, en la lámina, en donde de repente la parte del conjunto me queda más en el centro de la lámina que al principio. Estos son ejemplos de el año pasado, en donde ya hemos trabajado con Torre. Entonces, la dificultad, ¿no? de este tipo de diagramación, esto ya es el rótulo sí que pedimos este año también. La dificultad de la diagramación, más que nada, radica en ubicar para mí los elementos, ya que la torre es un elemento muy vertical y la parte de la planimetría, si bien, bueno, en este caso el edificio Expo tiene otra escala, pero la vivienda torna más hacia lo horizontal. Entonces, combinar estas dos partes y hacer que se comporte como una sola lámina es la parte, digamos, que mayor dificultad por ahí para la composición puede presentarse. Esto que les decíamos de incluir el paso a paso del modelado, incluir texto explicando la parte de inteligencia artificial. El uso de los colores, acá hay dos compañeros que han trabajado más relativamente con la misma gama de tonos, en donde de repente, bueno, uno si piensa en el cielo, piensa en un color celeste, blanco, grises, pero acá han decidido que el color verde como imagen de fondo podía funcionar para unificar los dos elementos. Entonces quizás hay colores que nos pueden ayudar a armar, digamos, la idea de lámina que tengan que ver, digamos, con, bueno, con mismas imágenes, ¿sí? Trabajar, recortar estas imágenes, trabajar la parte de, con flechas o diagramas, o incluso con croquis a mano, ¿sí? Que hemos estado trabajando con croquis a mano, digitalizar esos croquis e incluirlos en la parte de la expresión de la lámina, el paso a paso. Y bueno, acá hay algunos compañeros que se han jugado ya también más por un poco de color, en donde incluso las bandas, digamos, gráficas de la parte del texto siguen una misma línea, pero yo identifico la primera parte y la segunda parte de la lámina según las tonalidades que han trabajado. Bueno, les pedimos por favor esto, por ejemplo, acá, los rótulos y los textos. Mantengan por lo menos la ubicación del rótulo que les damos, ¿sí? Y es necesario que mantengan el formato de ese rótulo. Bueno, acá se han jugado un poco más con los fondos. A veces confunden y a veces ayudan. Esto es para darle más o menos un pantallazo de cómo pueden trabajar, los colores que pueden usar, las ubicaciones de los elementos, ¿sí? Y a partir de eso, generar el propio.
¿Cómo vamos a trabajar este año entonces nuevamente? Vamos a trabajar con este rótulo. Es importante que en la parte que dice apellido, nombre del alumno, revisen y escriban su nombre, ¿sí? Entonces, en base a esa lámina base, con el rótulo presentado, vamos a empezar a hacer esta secuencia, digamos, de diseño y de pruebas según los elementos que tengamos. En este caso, por ejemplo, hemos trabajado distintas opciones de vistas generales, incluidos esos sectores. Yo sé que tengo imágenes más pequeñas, entonces son las secciones de cuadraditos estos que van recorriendo las imágenes. La parte de planimetría, la parte más blanca, que sé, ya he probado entonces, ya me he fijado que si entra en 1 en 100, en 1 en 50, cuántas plantas necesito, cuántos cortes necesito, ¿sí? Necesitan por lo menos planta baja, planta alta y un corte o elevación. Eso es lo mínimo en la planimetría. Algunos me dicen, no, yo no tengo una vivienda de solo una planta. Bueno, tendrán que reemplazar, además de esa planta, incluir un frente, un corte, ¿sí? Pero por lo menos esos 3 elementos. Y después, bueno, en la secuencia en el modelado de la generación formal de esa torre. Entonces, con las distintas imágenes, según el material que yo tenga, voy a ir trabajando o proponiendo alguna composición. E incluso cuando voy trabajando, porque puedo tener una idea clara, pero cuando voy probando con los elementos, quizás no me convencen. Entonces empiezan a aparecer con las mismas cantidades de elementos, se empieza a modificar esa secuencia y me puede aparecer una nueva secuencia, como por ejemplo estas 4 que no estaban en las anteriores pensadas, pero que me convence más porque el peso compositivo en el zócalo me parece más razonable, digamos, para la propuesta que yo estoy generando. Incluso la organización de la parte de la planimetría desde la planta de conjunto coincide con el frente, coincide con el render, ¿sí? Entonces, bueno, voy probando y una vez que también lo voy viendo cómo va armándose esta diagramación, puedo tomar otras decisiones y modificar. Van a tener un archivo en el campus virtual, que es un PDF del rótulo, que ha sido trabajado en otros soportes gráficos, pero lo pueden elaborar en archicado con las indicaciones que tienen las medidas, si así lo prefieren. Pero si no, simplemente insertan el PDF en el espacio. Repetimos esto, incluir el apellido y nombre de cada uno de ustedes, porque esa parte no está incluida en el PDF, sino que cada uno debe insertar un texto y poner de quién es el trabajo. Después vamos a trabajar entonces con las imágenes. En este caso, los renders, la salida de los renders seguramente no va a tener la dimensión que yo quiero darle en esa lámina. Entonces vamos a tener que trabajar, editarlas, ¿sí? Recortarlas. Lo mismo va a suceder con la parte de las otras secciones de la lámina. Vamos a tener que recortar, insertar y encuadrar de nuevo esas imágenes según lo que yo quiero representar. Con el modelo nos va a pasar lo mismo. Hay algunos pasos, digamos, que van a tener que extraer de manera, digamos, gráfica o vectorial, en forma de render, mejor dicho, o vectores, o incluso redibujando la parte de los croquis. Y de la parte de la planimetría también, de esas láminas iniciales que hemos estado trabajando, vamos a ver cómo esa planimetría la vamos a ir reubicando con distintos recursos para poder componer la lámina. Y vamos a incluir esta parte de textos y tramas, que ahora lo vamos a ver en Archicad, para poder terminar de definir esas secciones de la lámina, los títulos y terminar de explicar, digamos, la idea general. Entonces, vamos a trabajar con la diagramación en Archicad. Si ustedes quieren trabajar con otros soportes gráficos, pueden hacerlo, pero tienen que ser con la calidad que les solicitamos. ¿En qué sentido? La parte de la planimetría tiene que ser legible, vectorial, ¿sí?
Pueden trabajar importando los PDFs o importando las imágenes. Pueden trabajar esas imágenes en otros soportes gráficos, cambiarle los tonos, los colores y recién insertarlas en el Archicad. Acá, por ejemplo, tenemos unos ejemplos que he trabajado Maxi, eh, que dan cuenta de esto que estamos hablando ya con el ejemplo de este año, ¿sí? Estas propuestas son simplemente propuestas, se espera que ustedes también propongan otras cosas novedosas. No necesariamente tiene que estar la secuencia esa de los circulitos al costado, no necesariamente tienen que ser los renders nocturnos los que utilicen, pero bueno, es como para que vean que en base, es muy importante saber que en base a una misma cantidad de información, yo puedo y debo tener distintos tipos de propuestas. En este caso, por ejemplo, los renders iniciales se han trabajado para que el cielo cambie y nos permita jugar con esa parte de gráfica como peso compositivo. Y bueno, ahora esa es la parte, digamos, como más teórica y de idea general. Y ahora Angie les va a mostrar cómo trabajar el proceso gráfico en Archicad.